Buenas, mi nombre es Gerardo Ávila, estoy estudiante de licenciatura de Educación Física, cursando octavo semestre. Este, Estaremos hablando sobre el módulo de fútbol y tenis, especialmente de la unidad 1, unidad 2, donde haremos un pequeño resumen que nos indicará sobre los aspectos y las generalidades del fútbol, donde vemos los inicios y cuáles fueron los momentos más importantes en su historia. Para tener en cuenta, el fútbol ha tenido, a pasar el tiempo, ha tenido muchos cambios, donde hemos visto que en sus orígenes ha sufrido cambios significativos, basándose más bien en comprender su historia y la evolución como tal, donde encontraremos la interpretación de las reglas de juego, cómo se da el fútbol, cuáles son sus aspectos importantes y dónde fueron sus inicios, ¿cierto? Bueno, hablando del inicio, el fútbol viene del fútbol viene la palabra en inglés football, donde foot significa pie, foot significa pie y bat significa pelota. Es un juego donde consiste que donde se debe jugar, lanzar el balón y jugarse con el pie, y donde debe causar un objetivo que es meter los goles, ¿cierto? Ese es donde podemos ver cómo inicia el fútbol. Entonces, el fútbol inició donde hubo sus orígenes, fue más que todo en continente africano, donde sus primeros juegos se dieron en Egipto, donde se daba eso por un rito, por la fertilidad, donde este se jugó durante el siglo III antes de Cristo. Pero también tenemos que tener en cuenta que en el continente asiático, especialmente en China, los chinos en esa parte hicieron un aporte muy importante, donde eh, aportaron lo que fue el implemento del balón, donde era una de las cosas más importantes en ese momento de fútbol para poderlo practicar. De esa manera los chinos lo inventaron, una pelota de cuero donde los rellenaban de muchos elementos como tela, cuero, trapos, donde pudieran darle una forma que de ese mismo motivo se pudiera jugar, ¿cierto? Muy importante que en distintas etapas de la historia de fútbol, este, China haya tenido mucha relevancia en este juego, donde también tenemos que tener en cuenta cómo se interpretaban las reglas de juego en ese momento, donde simplemente existía el terreno de juego, el balón, 11 jugadores de cada lado, y qué y los arcos, ¿cierto? Entonces el fútbol se empezó jugando de esa manera muy, muy rudimentaria, donde había muchas inconsistencias, donde se podía entender que de pronto en ese momento se jugaba pues de manera desordenada, pero de pronto pues tantas historias y tantos argumentos que pueden dar sobre el fútbol, podemos decir que el fútbol siempre se ha caracterizado por un deporte muy práctico en toda la sociedad. Por eso se le hace muy fácil a las personas, porque es muy práctico, y demás que tenemos que más que todo observar cómo se practica, cómo se juega, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, podemos decir que el fútbol, también podemos decir que los japoneses lo veían como un deporte placentero, pero no lo practicaban con los pies ni nada de eso. También utilizaban la misma pelota rellena de trapo, de vuelta con cuero, y que a su vez fueron evolucionando, pero también podían decir que lo utilizaban como un castigo militar. Entonces
todo como eran las épocas antiguas que el fútbol se vio involucrado también en las grandes batallas, en la guerra. Entonces en sus espacios libres pues se colocaban a jugar con una pelota donde simplemente utilizaban las manos, o sea, no utilizaban los pies. Pero cuando llega a Grecia, los griegos por lo menos ya hacen una pelota mucho mejor, ya le llaman esfera, donde ya la pelota no está rellena de cuero sino de aire. Entonces los griegos prácticamente terminaron de evolucionar más que todo en el balonmano y en el rugby, donde implementaron con el balón, con la esfera, y avanzaron fue con el rugby y con el balonmano. Después los romanos también aparecen y ya están también inmersos en la misma evolución de jugar con el balón con las manos y de seguir con el rugby y el balonmano, pero con cierta avance donde ya ellos podían decir que jugaban por grupos y donde podían ver un número de integrantes que consistía en impulsar la pelota hasta la línea que demarcaba el campo rival y convertir a gol, ¿cierto? Ya todo se estaba dando forma para que el fútbol llegara, ¿cierto? Pero entonces debemos decir que en el siglo XIX por su nacimiento es muy anterior, puesto que los juegos de pelota practicados que ya se jugaban en esa época pues no se enfocaban mucho en el fútbol, ¿cierto? Pero entonces ¿qué pasa? Que el reglamento de fútbol fue cambiando gracias a que llega a los británicos, a los ingleses, que, que en el siglo VIII ya ellos comienzan prácticamente a aparecer en sus orígenes de fútbol, donde ellos fueron lo que dice la historia, los primeros en iniciar en el fútbol y practicarlo de manera que fuera más vistoso, ¿cierto? Entonces, esa es una parte de la historia donde podemos ver muchas cosas más, donde aparecen también las reglas de juego, por ejemplo, que aparece el balón, el terreno de juego, los números de jugadores, el equipamiento, donde también nos habla de la regla número 5 que es el árbitro, la 6 los asistentes que son los jueces que ayudan al árbitro a dirigir un partido, donde aparece la número 7 que es la duración de un partido, la 8 el inicio y reanudación de juego, la 9 el balón en juego, fuera de juego, la 10 el penal, la 11 fuera de juego, la 12 faltas y conductas incorrectas, y así sucesivamente, donde vemos los tiros libres, tiro esquina, saque de meta y, y, y los demás ya serían como que interpretaciones a las reglas, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, las reglas fueron dando formas para que así se practicara un fútbol con más orden, ¿cierto? Entonces, como ya estaba siendo más sistematizado, ya se necesitaba un avance en esa parte. Entonces, los ingleses, como decía, fueron los que le fueron dando más un aspecto más importante a lo que era el fútbol, pero recordemos que siempre el fútbol vino de los nosotros, nuestros ancestros, donde ya utilizaban cualquier pelota para patear, pero ellos son los que le dan esa forma y esa práctica ideal, ¿cierto? Después a lo largo de la historia, comenzaron a aparecer los grandes clubes, que fue Sheffield United, donde aparecieron también el Everton, aparecieron el Liverpool, donde aparecieron también los equipos uruguayos. Por eso en Sudamérica tiene mucha relevancia con el aspecto de la historia del fútbol, porque el primer mundial se hace en Uruguay. Entonces es un aspecto muy importante para el fútbol suramericano. De una u otra forma, el juego se ha ido evolucionando a lo largo y ancho de todo el planeta, que viene siendo uno de los deportes más practicados y jugados en el mundo, ¿cierto? Entonces,
Eso ha sido un aspecto importante en la historia. Ahora le hablaremos más que todo en el aspecto de las técnicas o las enseñanzas metodológicas del futbolista, ¿cierto? Donde encontraremos la metodología, la técnica de fútbol, donde podemos ver cómo podemos tener una buena estructura hacia la sesión de entrenamiento. Entonces hablaremos un poquito de eso para poder entender cuáles fueron las enseñanzas en el fútbol y las técnicas que se practicaban o que se ejercían para, para tener un buen desempeño dentro del terreno de juego, ¿cierto? Sí, bueno, entonces podemos decir que el fútbol es un deporte de conjunto o de equipo, donde podemos decir que nos ayuda nos ayuda a decir que podemos decir que debemos tener una buena preparación física, debemos tener muchas cualidades técnicas para poder practicar el fútbol, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, debemos tener una metodología aplicada, ya sea por el entrenador o por el instructor que tengamos en el momento. ¿Para qué? Para que ese tipo de formación se dé de manera que el futbolista entre enfocado en lo que ya se le ha indicado anteriormente. Donde podemos ver que el futbolista debe tener la capacidad de poder dominar el balón con presión o sin presión, donde la técnica debe prevalecer para así poder llevar un buen dominio de balón y poder tener una fluidez al momento de entregar esa pelota, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, podemos decir que las cualidades más importantes y referencia de la técnica de un futbolista o como jugador que debería tener para ser más eficaz, debe tener en cuenta la variabilidad de reacción, la velocidad y reacción también, la capacidad de contacto, la fortaleza nerviosa y la rapidez de decisión. Todos estos aspectos debe tener un deportista o un futbolista al momento de decidir en qué momento debe entregar el balón, en qué momento debe tener una reacción para cortar un avance, para cortar una pelota que va hacia la portería o un pase que va hacia un adversario. Entonces, desde ese punto de vista, el jugador debe tener una integralidad tanto fuera como dentro de la cancha. Y que especialmente podemos decir que así como debe tener esa técnica, debe tener unos movimientos. Esos movimientos se dan con balón o sin balón. Sin balón quiere decir que debe tener la capacidad de leer el juego, es decir, hacia dónde se puede dirigir la pelota o el adversario, hacia dónde se ataca. Ya, debe tener visión de juego o lectura de juego. Con balón, el jugador con balón prácticamente es el que en el momento define el desarrollo de juego. Cómo quiere generar un ataque, cómo quiere generar una jugada prometedora hacia gol. Entonces son muchos aspectos importantes y que de una u otra forma van calificando un futbolista, ya sea muy bueno, regular o apartado de las buenas calificaciones, ¿cierto? Entonces el entrenador debe enfocarse más que todo en ese tipo de técnica para poder calificar si ese jugador está apto para ser titular de una partida de fútbol o quedar en la suplencia. Entonces, un poco de lo que pude hablarle de la unidad 1 y la unidad 2, donde hablamos mucho de las técnicas y la historia del fútbol. Es un tema que puede extenderse mucho más, donde podemos hablar mucho más, pero hablamos un poquito de los aspectos más importantes, donde las técnicas y cómo se dio el fútbol y con el balón fueron muy importantes para nosotros. Muchas gracias y que tengan un buen día.